Comprar una propiedad es la mejor inversión que puedes Gracias hacer. a todos ustedes por participar hoy día en nuestro webinar acerca de inversiones económicas en San Luis. Hoy día nos acompaña Roberto Arenas de A&P, nuestro aliado comercial, quien nos va a comentar un poquito acerca de este tipo de inversiones, cuáles son las bondades que tiene, y nos va a contar desde su perspectiva como inversionista, ya que él también posee algunas propiedades allá, al igual que Cristian, ambos son inversionistas, así que conocen de manera perfecta el producto. Antes de comenzar, quisiera hablarles un poquito acerca de nuestra empresa, acerca de quiénes somos. Somos una empresa que nace hace 3 años y que se dedica a asesorar a nuestros clientes para invertir de manera segura e inteligente en Chile y en Estados Unidos. Somos inversionistas, tanto en Chile como en Estados Unidos, y contamos con más de 20 años de experiencia en la banca nacional. Para nosotros es sumamente relevante antes de ofrecer un producto conocerlo a la perfección, y por lo mismo Cristian, que es nuestro socio fundador de Grecia Inmobiliario, es inversionista en Estados Unidos, posee propiedades en Baltimore y Filadelfia, y Roberto por su parte también es inversionista en Estados Unidos, así que conocemos el modelo al revés y al derecho, y de esa manera lo ofrecemos con mucha mayor información. Nuestros servicios. Con nosotros pueden obtener diferentes servicios, empezando por la apertura de cuentas corrientes, tanto personales como comerciales, y todo de manera remota. No es necesario salir de su casa, de salir de Chile para poder aperturar estas cuentas, ya que actualmente por todo lo que ha pasado con el coronavirus, se ha sistematizado todo y nos dan la posibilidad de aperturar todo de manera remota. Constitución de sociedades americanas, esto va a ahondar un poquito más Roberto en unos momentos, pero a través de nosotros y A&P pueden tener nexos con distintos abogados y contadores estadounidenses que constituyen este tipo de sociedades, que son un vehículo bastante eficiente a la hora de invertir en Estados Unidos. La obtención de la visa E2, también con nosotros, si ustedes desean tener este tipo de visa de inversionista, pueden optar a través de distintos modelos, incluso a través de la compra de propiedades pueden obtener su visa, generando un modelo de negocios de manera paralela, así que si están interesados, hace un par de semanas hicimos un webinar acerca de eso, pero si les interesa, se pueden contactar con nosotros y podemos tener una reunión con la gente encargada. Compra de propiedades en Estados Unidos. A través de nosotros pueden obtener un servicio 360 que comienza desde la búsqueda de propiedades, ya que trabajamos con las principales constructoras de Estados Unidos. Tenemos distintos proyectos en las principales ciudades, vemos todo el tema de financiamiento, tanto convencional como privado, entregamos la propiedad y tenemos administración y postventa. Sobre esto último me quisiera detener un minutito. Nosotros ofrecemos postventa y administración desde Chile. Tenemos una empresa que se llama Crece Corredores, que se dedica a la administración y postventa de las propiedades adquiridas por nuestros inversionistas tanto en Chile como en Estados Unidos. Ahí cada uno de ustedes va a tener una cuenta personal que le va a ir indicando distintos reportes mensuales, y también les va a dar la información acerca de la documentación de sus propiedades a través de una cuenta propia. Y esta gente va a estar 24/7 para ustedes, respondiendo todas las dudas que ustedes tengan en relación a sus propiedades. Acá vamos a hablar un poquito acerca de dónde tenemos distintas opciones de inversión en Florida. En toda Florida contamos con distintas opciones, tanto en Orlando, en Tampa, en Miami, donde ustedes necesiten. Tenemos distintos proyectos, tanto nuevos como usados, así que tenemos un abanico bien amplio de opciones en estos lugares. En Baltimore, en Filadelfia, también en San Luis, que va a ser acerca de lo que vamos a hablar hoy día. Son inversiones que son sumamente interesantes porque presentan una rentabilidad súper atractiva y con precios mucho más accesibles. Ahí también contamos con opciones de financiamiento, así que es una excelente oportunidad. Y también tenemos opciones en Detroit. Así que ahora le doy el pie a Roberto para que él nos empiece a hablar un poquito acerca de lo que vinimos a escuchar hoy día, que es cómo invertir en San Luis, cuáles son las bondades que nos ofrece y cómo podemos a través de Crece Inmobiliario y A&P ayudarlos a concretar lo que ustedes necesitan. Perfecto, buenas noches para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí.
Sí, te Sí, sí. escuchamos perfecto. Bueno, nuevamente es un gusto estar con ustedes. Gracias nuevamente a nuestros amigos de Crece Inmobiliario por esta invitación. Estamos muy a gusto con estos webinars que hemos venido realizando, diferentes tópicos, y el día de hoy nos encontramos hablando sobre San Luis, una ciudad muy prometedora, sobre todo para nosotros como inversionistas. Entonces, nuevamente agradecerles por este espacio y bueno, vamos a aprovechar y vamos conversando sobre esta ciudad que pues tiene un atractivo bien interesante cuando hablamos pues sobre todo a la hora de diversificar nuestras inversiones. Entonces, si me permiten, les voy a compartir una presentación que es la que tenemos para compartirles un poco también de lo que somos y de nuestra experiencia. Entonces, en este momento, ahí ya la vamos a compartir. Listo, ahí ya estamos. Bueno, entonces nosotros somos aliados estratégicos ya desde hace más de un año de Crece Inmobiliario y somos el soporte como tal en todo lo que tiene que ver con inversiones en los Estados Unidos. Somos un solo equipo, entonces para ustedes somos un solo equipo y Crece Inmobiliario está al frente de cualquier necesidad que ustedes tengan, ya que se encuentran pues en Santiago, y nosotros somos esa extensión dentro de los Estados Unidos. A mí siempre me gusta comenzar con esta frase, y los que nos han acompañado de pronto en algún webinar pasado saben que es la forma en la que me gusta comenzar, porque es la mejor forma de comenzar una conversación sobre inversiones en los Estados Unidos cuando tenemos claro que hoy en día es muy importante diversificar nuestras inversiones. No importa como tal en qué tipo de inversión sea, siempre una recomendación es diversificar, no tener todas nuestras inversiones o nuestro patrimonio en un mismo escenario. Entonces, qué mejor que poder diversificar ahora en un país como Estados Unidos, que nos ofrece una serie de garantías, y qué mejor que estar diversificando y tener nuestro patrimonio, una parte de nuestro patrimonio, generando ingresos en dólares. Nosotros, siendo soporte de Crece Inmobiliario y siendo un solo equipo, somos una compañía de brokers internacionales. A&P llevamos más de 13 años en el mercado. Este año ya cumplimos 14 años en el mercado y tenemos especialistas que los pueden asesorar en cualquier momento con más de 18 años de experiencia. Entonces acá, como muy bien lo decía Paula, nuestra alianza con Crece Inmobiliario es para ofrecer un servicio 360 grados en todo lo que tiene que ver y en lo que respecta con mirar hacia ese horizonte de un país fuerte como los Estados Unidos para poder diversificar. Entonces nosotros tenemos en nuestra asesoría como tal, digamos que 3 líneas en donde somos fuertes para acompañar en todo este proceso, todo lo que tiene que ver con elección de proyecto de propiedad, acompañamiento legal y asesoría en créditos hipotecarios, todo lo que explicaba anteriormente Paula, y la postventa. Esto es lo más importante. Para ustedes, para que tengan conocimiento, hoy vamos a hablar de San Luis, que es el estado de Missouri, pero ustedes tienen acceso a cualquier inversión que pueda, digamos, que llevarse a cabo en estados como la Florida, Maryland, Pensilvania, California, digamos que son los que más demanda tienen hoy en día, la Florida siendo el número 1, pero todos estos estados emergentes, como el que vamos a ver el día de hoy, nos permite tener opciones para contemplar un escenario interesante. Brevemente, como lo decía también Paula hace un momento, es importante que ustedes tengan en conocimiento, de pronto para los que no saben, habrán otros que sí, pero para los que no saben es importante tener este mecanismo de protección legal a la hora de invertir en los Estados Unidos como extranjero. ¿Por qué hacemos mención en esto? Porque el impuesto de sucesión, si se compra la propiedad a título personal, sería muy alto. Entonces, en el momento de fallecer, la familia o las personas que puedan quedar, digamos que con este patrimonio, tendrían que pagar un impuesto de sucesión que puede llegar hasta el 55% del valor de la propiedad. Es un monto muy alto, cosa que no sucede si se invierte a través de una sociedad americana. Una sociedad americana es una sociedad de papel. Es muy sencillo el mecanismo, se realiza directamente con los abogados especialistas, puede ser una LLC o una C Corp, y básicamente, además del impuesto de sucesión, tiene una serie de ventajas que podemos ver a profundidad
en reuniones personalizadas, pero las más importantes son el no pago de impuesto de sucesión, digamos que no se tiene esa ganancia ocasional, ese pago de ganancia ocasional cuando se vende la propiedad o las propiedades que se están adquiriendo, porque hay una ley que permite reinvertir ese dinero y en dado caso que sea en el mismo rubro como el mismo sector como tal, que es el sector de bienes raíces, y deducir gastos, porque se atribuyen los gastos directamente a la sociedad. Todo esto nos sirve también para un manejo contable. Entonces, simplemente, socios inversionistas van a ser dueños de una sociedad de papel muy sencilla de crear y esta sociedad americana va a proteger esa inversión y es la dueña de la propiedad. Ustedes como tal tienen toda esta información directamente en reuniones con Cres Inmobiliario y con los abogados especialistas. Algo importante para mencionar es el momento de ustedes estar, digamos, 100% convencidos, y es nuestra finalidad, que tengan toda la información y el conocimiento necesario para tomar la decisión, cuando quieran realizar esta inversión en el estado que sea y bajo la propiedad que sea. Cuando nosotros los recomendamos, básicamente tienen que tener en cuenta que el dinero de ustedes siempre va a estar protegido en la transacción. Es una de las inquietudes que siempre rondan cuando uno como inversionista, sobre todo extranjero, está pensando en invertir en otro país que no es de nuestra residencia. Entonces ese giro de recursos va a estar protegido bajo un ente, digamos que es un escrow agent es una casa de títulos que tiene un componente entre fiducia y notaría. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, primero se protege el dinero porque el dinero ustedes nunca lo van a enviar directamente al constructor o al vendedor. Siempre va este escrow agent. Son compañías que pueden llevar más de 100, 120 años de tradición. Entonces, pues realmente todo gira en torno a estas compañías que hacen este tipo de transacciones inmobiliarias. Se garantiza la transacción porque ellos son los que reciben toda la documentación del vendedor o constructor que está ofreciendo estas propiedades y reciben también a su vez el dinero del inversionista. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son los que revisan que toda la transacción se realice de la mejor manera, todos los documentos deben estar al día y una vez verificado esto, se hace tanto el desembolso del dinero al vendedor como la documentación debidamente diligenciada a nosotros los inversionistas. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque esa protección del giro de los recursos hay que tenerlo muy claro. Financiación hipotecaria, todos sabemos que países como los Estados Unidos ofrecen tipos de financiación, pero aquí digamos que para este tipo de propiedades que son económicas, como las que vamos a hablar el día de hoy, vamos a dejar un poquito de lado el préstamo convencional, porque el préstamo convencional está más o menos a propiedades desde los 220.000, $230.000 en adelante, tiene unas tasas interesantes, está más o menos a 15 a tiempos de duración de 15 a 30 años, pero vamos a dejar estos préstamos convencionales de lado porque normalmente para las propiedades económicas funcionan muy bien los préstamos privados. Entonces el préstamo privado es por un banco privado que ofrece también hasta un 70% de financiación del inmueble a un interés que va entre el 9 y el 10%, solamente interés, pero ¿qué es lo interesante? Que el desembolso se hace de 15 a 20 días, es muy ágil, y siempre la propiedad es la garantía. Entonces, más que estudiarnos a nosotros como inversionistas, siempre la garantía es la propiedad. Entonces, bajo un contrato es mucho más sencillo y la mayoría de estas propiedades tienen ya un préstamo, digamos que asumido. Entonces, el desembolso es mucho más sencillo y es un proceso mucho más ágil. Roberto, para complementar, mencionar que las tasas que están hoy día en Estados Unidos son históricas, son las más bajas de los últimos 36 años, y efectivamente acá tú en Chile eventualmente podrías tener algún DICOM, que llamamos acá, e igual podrías obtener un financiamiento en Estados Unidos. Muchas veces a los chilenos nos cuesta menos obtener financiamiento en Estados Unidos que los mismos estadounidenses. Entonces, eso es una ventaja súper competitiva al momento de querer invertir en propiedades, y una de las mejores formas de invertir siempre es apalancándose y tomando el riesgo a largo plazo y que un tercero nos preste el dinero. Entonces, incluso el cálculo de rentabilidad es mucho más alto en cuando tenemos un crédito financiado por un banco y cuando ponemos todo el dinero nosotros en efectivo.
solamente para complementar el Perfecto. punto. Y ese tipo de complemento, tú sabes que es el que hace de estos webinars mucho más agradables y no hay ningún problema aquí. Por favor, interrúmpeme las veces que sea necesario porque complementamos la información para todos nuestros inversionistas. Está maravilloso. Gracias por tu aporte, Cristian. Y bueno, eh, viendo un poquito el tema también de una de las principales dudas siempre es, bueno, ¿quién va a administrar la propiedad? Entonces nosotros como inversionistas siempre tenemos que tener esa tranquilidad de estar respaldados por compañías que llevan más de 10 años en este ejercicio de administración de propiedad o property management. ¿Cuál es la ventaja? Tener esa supervisión de una forma remota. Ahí está, como lo mencionaba anteriormente, como lo mencionaba Paula anteriormente, todo lo que tiene que ver con Crece Corredores, que les ofrece esa información para que ustedes tengan, digamos que no tengan esa preocupación del día a día, del mes a mes, simplemente a ustedes se les pasan reportes con toda esta información, es un seguimiento que se le hace y que cobra la compañía que hace este tipo de administración un 10%. ¿Cuál es la compañía? La misma que ofrece el constructor, que ya lo vamos a ver. Entonces, digamos que es un paquete completo para que tengamos claridad de quiénes van ofreciéndome este tipo de servicios. Las alianzas que ustedes tienen como inversionistas siempre va a ser, hoy nos vamos a dedicar a hablar de ABC Capital en lo que tiene que ver con San Luis, pero naturalmente alguno de ustedes podrá estar interesado más bien en la Florida, en una propiedad en Miami, en Florida Central como en Orlando, por tema vacacional, por tema de disfrutar, de poner a rentar también, West Palm Beach o en otra de las ciudades que mencionamos anteriormente. Para eso tenemos este tipo de alianzas constructoras, las más grandes de los Estados Unidos, que son garantías para ustedes también. Parte del portafolio y lo que ustedes pueden encontrar con todo nuestro acompañamiento es propiedades claramente que ya estén construidas y ustedes quieran o piensen irse a vivir, como lo mencionaba anteriormente Paula, tendrán todo ese acompañamiento para una visa de inversionista y necesitan llegar claramente a la zona en la que quieren residir, ya sea por trabajo, por que les gusta, para mirar todo este tema de colegios y todo lo más importante que lo requiere, pues para eso están las propiedades construidas como un segundo hogar. Hay otras oportunidades muy interesantes. En unas semanas estaremos realizando un webinar también con Crece Inmobiliario sobre este tipo de productos que son propiedades en preconstrucción en el sur de la Florida. Entonces, para que estén ahí atentos también y próximamente les estarán informando. Y otra de las líneas interesantes son los construidos generando renta, que es lo que nos trae hoy acá a la mesa para conversar un poco sobre esto. Cualquier duda, nuestra dinámica siempre es la misma. Van preguntando, vamos haciendo pausas y vamos resolviéndolas para que quede lo más claro posible para todos. Entonces vamos a hablar sobre un estado muy interesante. No es muy común escucharlo, no es de mucha frecuencia encontrarlo en las conversaciones sobre inversiones en los Estados Unidos y eso es lo más interesante, porque definitivamente las oportunidades siempre están en estas zonas emergentes que tienen un nivel interesante para descubrir, para atacar, para aprovechar y definitivamente como cualquier zona vamos a tener de 5 a 7 años para poder aprovechar este tipo de rendimientos, este tipo de oportunidades y naturalmente seguiremos evaluando y escalando otras zonas para continuar en esta misma dinámica. Es lo que nosotros llevamos haciendo ya casi 14 años y así como hemos pasado por estados como la Florida, en el primer círculo rojo en la parte inferior, donde se ve todo lo que es Miami, Orlando, durante muchos años, súper interesante. A medida que fue pasando el tiempo, en los últimos 5 años fuimos escalando y explorando nuevas opciones como inversionistas naturales y además para ofrecer a nuestros clientes. Fuimos escalando y encontramos grandes oportunidades en estados como Pensilvania, como Maryland y actualmente como Missouri. Entonces nos vamos a detener en Missouri el día de hoy. Vamos a hablar de San Luis. San Luis es una ciudad muy industrial, es una ciudad conocida, digamos que al que le gusta la cerveza, ustedes son más de vino, pero dentro de los Estados Unidos es una ciudad completamente cervecera, ya que fue fundada básicamente por exploradores franceses y en su momento, digamos que fue escalando por diferentes rubros, fue muy industrial, empezó por el tema de pieles y fue escalando hasta ser sede de las principales cerveceras dentro de los Estados Unidos.
pero tiene un componente interesante que es lo que nos llama aquí, y es que duró varios años con un tema en donde su población fue migrando a diferentes ciudades y en los últimos 15 a 20 años ha venido regresando nuevamente la población. Entonces, por eso es una oportunidad para aprovechar en estos momentos. Cuando hablamos de San Luis, básicamente una de las imágenes, si alguno de pronto ha investigado, ha mirado, ha viajado, ha pasado, es una zona central. Entonces, no es muy frecuente. Casi siempre cuando viajamos a los Estados Unidos uno aprovecha la costa este, la costa oeste, pero es muy interesante encontrar lo que vemos en el centro de los Estados Unidos y más que todo cuando escuchamos o hablamos del río Mississippi, que es el que, digamos que divide a los Estados Unidos y lo atraviesa de norte a sur y termina desembocando en el Golfo de México, pues es un río muy grande y muy importante. Obviamente es uno de los ríos que permite todo este manejo de puerto, de comunicación, y es un atractivo también económico porque impulsa la economía dentro de estas ciudades que tienen su puerto en este tipo de ríos tan grandes. Entonces, cuando vemos esta imagen, este arco, pues se llama el Gateway Arc. Este arco fue terminado sobre los años 60, 65, como conmemorativo a esa expansión hacia el lado oeste de los Estados Unidos. Y estamos hablando que actualmente, lo que les mencionaba, con ese crecimiento poblacional, pues es interesante porque se espera un crecimiento hacia el 2022, alrededor de 82.000 habitantes que van a seguir llegando a esta ciudad. Y como son ciudades de alguna forma pequeñas, no son las grandes urbes que podemos comparar en otros estados, pues claramente eso es lo que representa en nuestras estadísticas, son alrededor de 44.000 hogares que van a llegar. Y esos 44.000 hogares tienen que tener un lugar donde vivir y por eso vemos estas opciones de inversión en donde tienen que llegar estas familias a pagar un alquiler. Porque normalmente en estos estados, en estas zonas en las que atacamos y en las que invertimos, definitivamente vemos mucho perfil de inquilino, no tanto el que llega a comprar su propiedad, sino el que prefiere pagar renta. Son idiosincrasias y esto tiene que ver también con las zonas como tal y las ciudades y lo que ha pasado en décadas. Algo interesante también a destacar es que San Luis es sede de 9 compañías de las Fortune 500. Esto significa que son sedes de compañías muy grandes, muy robustas, como les mencionaba anteriormente. Una de esas es la cervecera Anheuser-Busch, que es muy grande, de hecho hay recorridos y uno puede ir y visitarla. Y también es importante destacar que es el headquarter como tal, el centro de operaciones de Nestlé y en este caso dedicado a todo lo que tiene que ver con el cuidado de las mascotas. Entonces, pues viene el tema poblacional es de lo que más nos atrae, lo que más nos Roberto, ¿te interesa. puedo complementar un poco? Sí, sí, sí. Pero, perdona, con lo que tú decías, que efectivamente que en esta zona la gente arrienda mucho y el fenómeno que pasa en Chile. En Chile, hace unos años atrás, teníamos una población importante que compraba propiedades para vivir principalmente y había un mundo menor de inversionistas. Hoy en día el escenario ha ido cambiando, se están vendiendo muchas propiedades para inversionistas, dado que el escenario económico, también el acceso al crédito no es el mismo que hace unos años atrás. Por lo tanto, a la gente o a los chilenos nos está costando un poquito más adquirir una propiedad. Y eso lleva a que hoy día Chile sea un polo de cuando quieres invertir que sea bastante interesante. Lo que pasa en Europa la mayoría de la gente no tiene propiedades, la mayoría arrienda, y eso es lo que también pasa en estas zonas como San Luis, Baltimore, Filadelfia, donde las familias están acostumbradas a arrendar. El ticket del arriendo que nosotros les vamos a presentar, y no quiero adelantarme mucho más de lo que voy a decir, el ticket de arriendo para una familia es súper alcanzable, es prácticamente el verde, por lo tanto las propiedades, la inversión, es el fenómeno que está pasando en San Luis, que también se está viviendo ahora acá en Chile. Perfecto. Y tal cual como tú lo dices, ¿por qué nos parece también tan interesante como inversionistas? Es porque todo lo que acabas de mencionar
Si le sumamos tener un producto que nos ofrece garantías, tanto en renta, en reparaciones, lo hace un producto completamente interesante para contemplar. Y aquí estamos hablando de opciones que ofrece la compañía constructora ABC Capital, que lleva más de 15 años en este ejercicio. Entonces, cuando ofrecemos este tipo de productos, es porque la compañía ha hecho más de 5.000 transacciones. De hecho, ya está alrededor de los 6.000 transacciones. Ha pasado por ciudades como Baltimore, Filadelfia, como lo mencionaba Cristian. Definitivamente, cuando hablamos de San Luis, es una de las nuevas ciudades para explorar. Entonces, es muy bueno todo lo que viene realizando este tipo de compañías que tienen una experiencia, una expertise muy grande y ya saben exactamente en dónde enfocar su búsqueda. Entonces, este tipo de propiedades, nosotros hemos pasado como inversionistas por ciudades como Baltimore, como Filadelfia, y San Luis es, digamos que la nueva generación para este tipo de inversiones. Entonces, aquí podemos encontrar inversiones aún más económicas de lo que podemos encontrar en ciudades como Baltimore y Filadelfia, pero son ciudades de alguna forma muy similares y con el paso de los tiempos se van estabilizando los mercados. Filadelfia se va estabilizando mucho más, después en la cola viene Baltimore, en ese camino de ascenso a estabilizarse y en este momento estamos agarrando a esta ciudad que tiene mucho por ofrecernos. Entonces son compañías constructoras que por sus siglas en inglés están trabajando en propiedades produciendo ingresos y eso es lo que nos trae al día de hoy porque a todos definitivamente nos interesa mucho más estar moviendo nuestro dinero y no estar durmiendo sobre el dinero. Entonces acá cuando hablamos de un proceso de venta, es importante porque para nosotros es muy transparente que ustedes tengan en conocimiento cuál es ese proceso que nos llevó a ofrecerles a ustedes una propiedad que nosotros como inversionistas también lo hemos hecho, entender qué es esa propiedad que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, se investiga muy bien primero la zona, se investiga la zona, atacamos diferentes zonas, ya sea en la parte norte, cerca al Midtown, al Downtown, cerca a la zona este, dependiendo, y eso es parte de nuestra asesoría que claramente ustedes tienen con Crece Inmobiliario para este tipo de citas privadas, para entender un poco más sobre este tipo de propiedades, en dónde están ubicadas, pero la investigación es muy importante porque eso nos va a llevar a ese rendimiento, a esa rentabilidad, porque ya se sabe en la zona cuánto se puede estar recibiendo por alquiler. Entonces, una vez se investiga muy bien, lo que hace este tipo de constructores, identificar las propiedades, las compra, una vez compradas, las remodela completamente, porque muchas no se encuentran en un estado 100% óptimo para alquilar o para vivir, entonces ahí lo que hacen es remodelarlas completamente, la remodelación que incluye toda la estructura como tal de plomería, electricidad, piso, techos, mejor dicho, lo único que no se toca es el cascarón que se ve, pero tanto techo y toda la parte interna se toca, baño, cocina. Entonces, una vez ya se tiene estabilizada porque está completamente remodelada la propiedad, el programa de arrendamiento y la administración de la propiedad van de la mano. Y eran los que les mencionaba al principio. Esa administración de propiedad es realizada por una división del mismo constructor que conoce las zonas, que conoce el inquilino, que conoce ese perfil del inquilino que es tan importante menos para el inversionista, porque definitivamente el inquilino siempre va a ser en algún momento un dolor de cabeza. Cuando se tiene esto ya completo, ustedes van a tener una propiedad que ya tiene rendimientos que pueden ir del 8 al 12%, se hace la administración de la propiedad, el cual van a cobrar el 10% y ya vamos a ver un ejercicio financiero, y es una propiedad que cuando yo la adquiero ya va a estar lista para poner en alquiler o ya tiene el inquilino, de hecho, entonces está generando renta. Entonces es un producto muy completo que es importante que ustedes tengan conocimiento cuando compran su propiedad, que ya está generando renta, cuál ha sido ese pre. Ahí cómo Oye, va. Roberto, y es verdad que, perdona, que nos traes un precio interesante, ¿o no? ¿Ah? Unos precios increíbles en San Luis. Eso es lo que vamos a ver. Definitivamente Qué es, bien. perdón, es muy interesante y lo mejor es, tenemos las mismas rentabilidades buenas, superiores al 10%, pero, perdón, con un tema de inversión muy razonable. Qué Entonces, bueno, qué bueno. aquí vamos a hablar, Cristian, de por qué se ofrecen rentabilidades netas superiores al 10%. Porque eso es una inquietud que muchas veces nosotros mismos hemos tenido cuando estamos en zonas como en la Florida, cuando estamos en propiedades en Miami, por Orlando, que nos ofrecen el 5, el 7% como mucho. Si hablamos del 10% en adelante,
¿Cuál es la fórmula mágica? La fórmula mágica no existe, es muy sencillo entender y por eso nos gusta explicarlo para que también ese conocimiento lo tengan ustedes, que no hay nada mágico, no hay nada escondido, es cumplir 3 requisitos básicos. Estas propiedades tienen una renta mensual que supera el 1% del valor de la propiedad. Una propiedad que me cueste a mí 70, 80 mil dólares no debe estar recibiendo menos de 700 u 800 dólares mensuales. Esa es la primera regla básica. Segundo, los impuestos prediales como tal, o los taxes, que este es el impuesto de la propiedad, que son las contribuciones en Chile, no deben superar el 1.5% del valor de la propiedad. De hecho, la gran mayoría está alrededor del 1%. Entonces también tenemos el segundo requisito que va de la mano. Y el tercero, no se paga administración, no hacen parte de condominios, de comunidades cerradas, no tiene áreas comunes. Entonces en Estados Unidos ese famoso HOA, que es el pago de administración, no lo tenemos en estas propiedades. Y eso muchas veces es lo que hace que se baje la rentabilidad. Entonces, si no pagamos la administración, si se pagan impuestos de la propiedad alrededor del 1% del valor de la propiedad, o máximo del 1.5%, y la renta mensual es del 1% del valor de la propiedad, esa es la fórmula mágica. Rentas superiores al 10%. ¿Ok? ¿Cuál es el inquilino que va a vivir en mi propiedad? Entonces, yo compro una propiedad y la propiedad que yo tengo en San Luis, ¿quién va a vivirla? ¿Cuál es el perfil de ese inquilino? Normalmente son familias y este tipo de familias tienen, digamos que que cumplir con 3 requisitos básicos, que es la misma cantidad de requisitos básicos para alquilar cualquier propiedad en los Estados Unidos. Acá no hay nada diferente. No deben destinar más del 30% del valor de su salario, no deben tener ningún tipo de saldo ni bancarrota, porque eso es importante, ese historial en los últimos 7 años, y ningún tipo de historial ni criminal, ni ningún tema delictivo, porque pues obviamente a la misma compañía que hace la administración no le va a interesar tener inquilinos con algún tipo de complejidad, de problemas, no les interesa. Entonces obviamente por eso atacan estas zonas que sin criminalidad, sin delincuencia, simplemente clase trabajadora, allá le llaman blue collar, que es collar azul, para toda la clase trabajadora. Los que trabajan en construcción, los que trabajan en aseo, los que trabajan en los mercados, en las cadenas como tal de los restaurantes, en los temas de los que trabajan en los espacios de comidas rápidas. Ese es el blue collar. Entonces, esas son las familias. Necesitan un sitio donde vivir y como lo mencionó anteriormente Cristian muy bien, tienen la facilidad de pagar estos alquileres que son económicos. Pero cuando lo comparamos con lo que invertimos, a nosotros como inversionistas nos genera una buena rentabilidad y a ellos un hogar para vivir. ¿Cómo son las propiedades? Las propiedades son muchas veces, en su gran mayoría, 2 pisos, muchas veces va a tener sótano, porque estas ciudades alcanzan punto de congelación. Hace poquito tuvimos tormenta de nieve, entonces cuando hay tormenta de congelación, siempre tiene que tener un basement para que le dé la estabilidad a la propiedad como tal. Son 2 pisos, muchas veces son de 2 y de 3 habitaciones, un baño o baño y medio. Ese baño y medio es un baño más un baño con ducha, más un baño adicional que es el social. Entonces, así son las propiedades, la gran mayoría no tienen como tal el estacionamiento, el parqueadero, simplemente son propiedades en donde yo voy a aparcar mi carro o a parquear en la acera de al frente. Entonces son propiedades que van desde el terreno independiente, la casa independiente, hasta multifamiliares. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el ejercicio en fotografía, me devuelvo. Esta es una propiedad independiente, esta es una propiedad de 3 habitaciones, un baño. Su entradita, la 4041. Si hablamos también en el portafolio, lo que ofrecemos son propiedades bifamiliares. En este caso, es la misma propiedad. Yo como inversionista compro esta propiedad. Entonces estoy comprando una propiedad, pero es un fourplex. Si se dan cuenta, hay 4 puertas. 1, 2, 3, 4. 4 inquilinos, 4 rentas. Entonces, compro una propiedad, pero no recibo una, sino 4 rentas. Entonces, es lo interesante de este mercado, ver y jugar con todo lo que tiene que ver con propiedades bifamiliares, multifamiliares. Estamos hablando de dúplex, que son 2 unidades generando renta bajo la misma matrícula. Entonces, yo compro una propiedad y tengo 2 rentas. Triplex, 3 rentas. Fourplex como este,
4 rentas. Y así podemos escalar hasta portafolios que hemos hecho para inversionistas que compran propiedades de 7, hace poquito vendimos una, de 7, generando 7 rentas, porque son 7 inquilinos bajo la misma propiedad. ¿Ok? ¿Ahí cómo vamos? Vamos bien, vamos bien. Vamos, todo bien, se entiende perfecto. Bueno, súper. Entonces, vamos a seguir adelante. Fotos de las propiedades. Bueno, la propiedad es completamente remodelada. ¿Cómo me la van a entregar? La propiedad remodelada va completamente remodelada, pintada. Estas son fotos reales que ustedes en su momento, cuando hagamos el ejercicio directamente en citas privadas, pueden ver las fotos. Hay unas propiedades que cuando ya están alquiladas no es tan fácil tomar las fotos, entonces vemos cómo quedaron antes de alquilarla. Hay otras que sí nos permiten entrar. Ustedes saben que sobre todo en tema de pandemia, pues el inquilino a veces es un poquito reacio a que entre alguien a su propiedad. Es natural y funciona en cualquier ciudad, pero tenemos siempre ese backup de las fotos. Hoy en día también Google Maps nos ayuda mucho para ver la propiedad en donde está ubicada, que si exista. Todos los temores que tenemos naturalmente cuando invertimos fuera de nuestro país, siempre la idea es resolverlos de la mejor manera. Entonces, ¿cómo queda la propiedad? Completamente pintada, ventanería, marcos, puertas, techo, completamente hechos, diferentes tipos de propiedades, diferentes tipos de pinturas, de acabados, pero siempre va a haber un común denominador. Es la misma compañía de VC Capital Constructora que es la que hace este tipo de remodelación. Entonces no hay pierde porque lo que hacen es apuntarle a un acabado, digamos que de tráfico pesado, que se vean agradables, que funcionen, todo completamente nuevo, pero estamos hablando no acabados de lujo, no acabados en mármol, en granito, no, pero si son pisos, muchas veces va a ser de goma laminados, completamente pintadas. Miren, esta por ejemplo está de blanco, esta pintada está de azul, tenemos otra que es un poco más grande y tiene acabados un poco más interesantes, pero con su cocina completamente abierta, una pared que es muy interesante y eso se ve mucho en San Luis, que cuando la pared no se quiere manejar de un tema en drywall como tal y pintado, sino se quiere mantener rústico, se complementa drywall pintado, como lo vemos acá, con un espacio de ladrillo abierto, que eso también cuando tenemos calefacción, en la época de invierno, pues genera un ambiente agradable, pero en la época de calor, este ambiente también es muy moderno. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de, de acabados. Me devuelvo aquí un poquito. Las cocinas todas son modulares. Esta misma cocina la que encontramos en todas las propiedades, las mismas gaveticas, viene con su estufa y el inquilino va a llevar su nevera. El baño, la gran mayoría de nuestras propiedades, las que ofrecemos, siempre tienen un solo baño. Es un modelo estándar y aceptado en este tipo de ciudades, tanto Baltimore, Filadelfia como San Luis. Entonces hablamos de una propiedad que tiene lo necesario, tiene su sanitario, tiene su ducha, pero está completamente acabada en una forma bien, con, digamos que con todos los estándares necesarios para que la familia que la va a alquilar esté a gusto. Entonces, pues obviamente es un baño, pero es un baño completo. Si tiene un baño o medio baño adicional, perfectamente pues está en la misma sintonía, en la misma situación, que es importante tener en cuenta que este baño, la gran mayoría de las veces, siempre está en el segundo piso. Como son propiedades de 2 pisos, ¿por qué está en el segundo piso? Porque la misma compañía lo hace en el segundo piso, en la parte superior de la cocina. Entonces solamente hay un ducto de plomería. Esto es para escatimar, para no tener y mitigar la gran cantidad de gastos que puede tener una propiedad. Aquí todo se mitiga completamente y es un modelo completamente pensado en el inversionista, en nosotros que hemos hecho el ejercicio y en ustedes que queremos y los invitamos a que lo hagan. Vamos por el seguro de la propiedad. Todas las propiedades se tienen que vender con seguro. Todas las propiedades se venden con seguro. Este tipo de seguro es necesario porque es tranquilidad para ustedes y nosotros como inversionistas y para el constructor, el vendedor en este caso. Porque desde el día cero está asegurada la propiedad. Cualquier tipo de catástrofe natural, todo tipo de responsabilidad civil, entonces también está asegurándose al inquilino y tiene cobertura de $1.000.000. Vamos a entrar al ejercicio financiero. ¿Hay alguna duda? ¿Todo está claro? Quiero ver números, eso es lo que estoy esperando, ansioso.
Bueno, vámonos entonces de una. Vamos a un ejercicio de los más básicos que tenemos y ejercicios interesantes que tenemos en San Luis. En San Luis tenemos propiedades que van desde las 2 habitaciones, un baño como les mencionaba anteriormente, en donde tenemos propiedades que si sumamos todo, solamente vamos a invertir $55,410 para tener nuestra propiedad sin tomar financiamiento. Aquí estamos invirtiendo $55,000 y ya somos dueños de nuestra propiedad y lo que recibamos lo recibimos neto. ¿Qué incluye ese monto? Valor de la propiedad, $51,000, completamente remodelada. Gastos de escrituración, $3,750. ¿Qué incluyen esos gastos de escrituración? Todo el proceso de la venta adicional incluye la constitución de la sociedad que hablamos al principio, la que va a ser el mecanismo legal para que ustedes estén protegidos como inversionistas y va a ser la dueña de esa propiedad. Entonces, ahí está incluido el valor también de esa constitución de la sociedad. Y adicional, el seguro de la propiedad. Si han estado mirando algunos ejercicios antes con nosotros o quieren ver también el día de mañana ejercicios, por ejemplo, en ciudades como Baltimore o Filadelfia, se van a dar cuenta que aquí el seguro es un poco más económico. En ciudades como Filadelfia y Baltimore, el seguro que hablamos de catástrofe natural y de todo y de responsabilidad civil está alrededor de los $880. En este tipo de ciudades como San Luis todavía tenemos ese margen para poder aprovechar este tipo de precios que nos siguen ofreciendo estas compañías aseguradoras. Entonces, el mismo seguro, la misma cobertura, pero por $680. ¿Correcto? Perdona, ¿Sí? mira, haciendo el cálculo, estamos hablando cerca de 40 millones de pesos chilenos y esos son alrededor de 1.300 UF. Hoy día encontrar una propiedad de 1.300 UF acá en Chile es casi imposible y menos obtener una rentabilidad del 11%. Entonces, el modelo de negocio es maravilloso, te permite obtener una rentabilidad alta en un mercado que es una economía estable, bien no sea de derecha o de izquierda, republicano o demócrata, son gobiernos de centro. Como tú bien decías al comienzo, el retorno por lo tanto está muy agradable al momento de poder retornarle. Exactamente, eso es. Entonces, ya con ese tema de conversión al peso chileno y a los UF, pues es importante tener en cuenta que aquí cuando hablamos de este total de inversión, estamos hablando de el total de la inversión. No hay un dólar más que girar a ningún lado y acuérdense, y quiero ser muy claro, esos 55,410 dólares no van a crecer, no van a un tercero, van al escrow agent asignado por el constructor. Entonces es una casa de títulos que protege ese dinero y protege toda la inversión. Hay diferentes casas de títulos, nosotros hemos pasado por Baltimore, hay 2 que manejan, en Filadelfia hay otra que manejan, en San Luis hay 2 que manejan, entonces nos asignan la casa de títulos y ahí van los recursos, más de 100 años de tradición, no hay pierde. Entonces, ¿cuánto está recibiendo esta propiedad de $51,000? El valor de la propiedad solamente $51,000. ¿Cuánto es el alquiler? Entonces, aquí está el primer ítem que les mencionaba anteriormente, $750. Está recibiendo más del 1% del valor de la propiedad. Más del 1, ¿ok? Entonces, ¿eso cuánto equivale? $9,000 al año. ¿Cuáles van a ser los gastos de la propiedad? Entonces, aquí ya vamos a ver los gastos completos de la propiedad. Primero, el manejo de la propiedad o property management. Como les mencionábamos anteriormente, es el 10%, aquí equivale a 75 mensuales, 900 al año. Utilidades y mantenimiento, eso lo ofrece la ciudad de San Luis y este tipo de propiedades lo ofrece. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que incurrir en este gasto? Porque básicamente es todo lo que tiene que ver con recolección de basuras, el pago del agua, la cuenta del agua la paga como tal el inversionista y es un valor que ya está preestablecido, y el mantenimiento como tal a las áreas verdes. Entonces se van a dar cuenta, como lo vimos anteriormente, no son propiedades que estén ubicadas solamente en un bloque, la gran mayoría van a tener espacios verdes, entonces ese mantenimiento ante la ciudad es importante para evitar cualquier tipo de multas o penalidades. Todo eso está incluido y eso lo ofrece la misma compañía que hace el property management, pero son valores adicionales porque el agua
es un servicio como tal, la recolección de basuras y mantenimiento de las zonas verdes, ahí estamos hablando de $83.4 mensuales, equivalentes a $1.000 al año. El seguro de la propiedad, como lo vimos anteriormente, yo creo que aquí hay un error de tipeo, arriba no son 680, sino son 660. Es un error, es más económico todavía. Entonces, el seguro de la propiedad son $660 al año. Y los taxes, que son las contribuciones, es el pago del impuesto de la propiedad, de esta propiedad está en $576, equivalente a 48 mensuales. Entonces, es importante de todo este ingreso de los $750 que me pagan, ¿cuánto me queda a mi neto de mi propiedad después de gastos? $488, equivalentes a $5.864 libres. Eso me da un 11% de rentabilidad. Entonces estamos hablando de un ejercicio que, como muy bien lo decía Cristian, estas son de las propiedades más económicas que tenemos y de aquí podemos ir escalando hasta propiedades de $1.000.000 en el mismo San Luis, con las mismas condiciones, pero que si me ofrecen el 10 o el 11%, no es lo mismo el 11% de 55.000 que el 11% de $1.000.000. Entonces, es todo lo que tenemos por ofrecer en ese portafolio. Todo esto es demasiado interesante y lo que queremos es que ustedes lo aprovechen como nosotros lo hemos aprovechado. Nosotros hemos hecho el ejercicio y sabemos que este tipo de ciudades nos permiten invertir y a lo largo de 4, 5, 6 años reinvertir, movemos el dinero, hemos capitalizado este 11% estos años y lo que hacemos después es vender la propiedad, si es lo que queremos, y la reinvertimos. Entonces, esto es lo que nos permite este tipo de ejercicios. ¿Cómo están los números? ¿Hay alguna inquietud o está claro? Ahora Está empezamos bastante claro. a dar espacio para las preguntas. José nos pregunta, ¿cuánto es el impuesto a la renta en San Luis? Impuesto a la renta en San Luis. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta en San Luis está alrededor, déjame confirmo acá en este preciso momento, es una buena pregunta, ya les confirmo exactamente el impuesto a la renta en cuánto está. Por mientras lo busca, hacemos con otro. ¿Aló? ¿Paula? Sí, cuéntame. Por mientras lo busca el impuesto ahí, Roberto. Es una muy buena pregunta. Hola. Hola. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Se fue poquito. No, es una muy buena pregunta. Yo naturalmente no soy contador como tal o trabajo en este tema contable. Tengo mi equipo que mira todo este tema contable. Ya en este preciso momento, esa es parte de esta comunicación y lo que no sabemos o no tenemos muy claro, lo solucionamos en el menor tiempo posible. Entonces, en unos minuticos ya les tengo la respuesta. Aquí ya le pregunté a los contadores. Buenísimo. ¿Tenemos Vamos alguna otra pregunta mientras tanto? Otras preguntas para que las vayamos respondiendo. Preguntan también si acá en esta ciudad se paga licencia de renta. En esta ciudad no, por ahora no estamos pagando licencia de renta. En esta ciudad por ahora no estamos pagando licencia de renta. Se maneja en otras ciudades como Filadelfia y Baltimore. Por ahora no tenemos, nosotros no pagamos y en las que tenemos en el stock no pagamos, no se pagan tampoco. Perfecto. Vamos avanzando con las preguntas. También preguntan un poco acerca de la sociedad. ¿Cómo podemos hacer las declaraciones? Mira, acá dice, ¿cómo podemos hacer las declaraciones anuales de impuestos? Mira, esas declaraciones normalmente nosotros siempre los presentamos con el equipo de contadores, que precisamente es al que le estaba preguntando, que es el que se encarga de nuestras inversiones en general y la de nuestros clientes. Tenemos dos compañías que ponemos a disposición para que ustedes tengan todo este ejercicio contable dentro de los Estados Unidos y esas declaraciones normalmente se realizan cuando ya se tiene, por ejemplo, esta es la época de pago de declaraciones como tal y pago de impuestos, va de enero a marzo.
Entonces, lo que ya encontramos ahí es que todas las inversiones de aquí en adelante, en lo que resta del 2021, pues ya sería la declaración en el siguiente año, en el año 2022, y es una declaración básicamente en donde toda la información que nos piden es una información muy sencilla, se puede realizar por medio de un Excel. Básicamente, ellos lo que realizan es, con estos montos de inversión al ser tan bajos, ser tan asequibles y con una rentabilidad interesante, pero con una utilidad tan baja, o sea, en el sentido no de cantidad, sino cuando lo comparamos con inversiones de 3 5 20 millones de dólares, es mucho más fácil el manejo contable. Entonces, este tipo de propiedades tiene un manejo contable mucho más sencillo y lo que hacemos es, hacemos envío de la información que nos la piden, normalmente a finales de año, y la declaración se está presentando básicamente con un pago de impuesto cero, por lo que les acabo de mencionar. Los montos que se manejan se pueden cruzar perfectamente con cualquier deducción, cualquier viaje. Si no puedo viajar a los Estados Unidos, cualquier tema de reparación de la propiedad, y al ser económicas, pues también tienen un déficit fiscal, que eso contablemente nos funciona muy bien, porque pues obviamente aquí la idea es siempre presentar declaraciones, pero muchas veces no se requiere el pago como tal del impuesto. Muchas gracias, Se puede Roberto. depreciar la propiedad. Carmen también nos pregunta, en relación a la pregunta anterior, ¿qué es la licencia de renta? Licencia de renta es lo que muchas veces piden las ciudades, en donde está esa operación como tal, en donde la propiedad no se compra para vivirla, sino la propiedad es comprada con un fin de inversionista, en donde lo que yo quiero es obtener una renta y la pongo en alquiler. Entonces esa licencia es necesaria, sobre todo en este tipo de ciudades, porque lo que permite es tener esa revisión constante en que la propiedad se encuentra en un buen estado, que la propiedad es apta para el alquiler, y sobre todo es una forma que viene creciendo en algunas zonas. Por ejemplo, en la Florida tenemos la licencia de operación. Básicamente es algo muy similar, pero pues una propiedad que se vende en la Florida con este fin tiene que pasar en la inspección, tiene que pasar esta licencia de operación, y es estar apta, después de sufrir este tipo de remodelaciones, que quede en óptimas condiciones para que sea habitable. Perfecto. José también nos pregunta cómo puede acceder al stock de estas propiedades. José, nosotros te vamos a acompañar, te vamos a llamar después del webinar, se va a contactar un ejecutivo probablemente mañana, se va a contactar con toda la gente que participó en este seminario, y se pueden agendar reuniones, ya sean presenciales en nuestra oficina en Las Condes o a través de Zoom. Si es que tienen cualquier problema para trasladarse, podemos hacerlo también a través de Zoom, en donde hacemos citas personalizadas y vamos presentando distintas opciones de inversión, dependiendo de lo que quiera cada cliente. Roberto, existe otra pregunta. Carmen dice, en el supuesto caso de tener unas 3 casas similares a este ejemplo, ¿pagaría impuesto a la renta? Impuesto de la renta. Bueno, aquí ya me están confirmando en este momento, ya estoy en línea con mi contador y ya me dijo que ya me pasa el dato exactamente. El impuesto de la renta, obviamente, en caso de ser necesario, tengas una o tengas 3 propiedades, sí vas a incurrir en el pago como tal del impuesto. Perfecto, pero ese impuesto Lo que se estila, ¿se escucha, Paula? ¿Paula se se escucha. escucha? Ahora sí. Sí, ¿Se ya, me, gracias. me fue o no me alcanzaron a escuchar o se me fue un poquito? Sí, sí, se Sí, no, escucha, se escuchó perfecto. Roberto. Qué Se pena. escuchó perfecto, sí. Lo que también se hace es un tratamiento contable de depreciar aceleradamente las propiedades, y eso permite que al final, en los primeros años, y no pagues nada de impuesto prácticamente. Y ahí va el impuesto a la renta a la utilidad. Entonces, se pueden hacer ejercicios de manera tal que se rebajen el impuesto, porque los estadounidenses tienen hecho para que los extranjeros lleven el dinero, inviertan, pero ojalá no se vayan, que mantengan el dinero allá. Entonces, igual hay figuras como, por ejemplo, cuando uno vende una propiedad, al cabo de 2 meses, si tú la reinviertes, no te cobra ese impuesto a la ganancia. Bastante figura de manera que tú puedas estar allá, que pagues lo que tengas que pagar, porque como en todos lados vamos a tener que pagar impuestos, que al inversionista extranjero los protegen, y lo que quiere
estadounidense que no se vaya de Estados Unidos, que mantenga ya, que siga generando, siga trabajando y genere ingresos para Estados Unidos también. José complementa lo que tú dices y dice que entonces, según lo que tú mencionas, Cristian, el impuesto a la renta es parecido a lo que se paga de impuestos acá en Chile. Y complementando un poco esto, es mejor aún que en Chile, porque en Estados Unidos te permiten deducir muchos más gastos que van a hacer que a la hora de pagar impuestos una vez al año, si tú imputas todos esos gastos, como es la depreciación acelerada, que se hace a 27,5 años, y también todos los costos que conlleva la propiedad, la administración, las utilidades, el pago de seguro, las contribuciones, también los pagos contables que realizas, todo eso va a generar que tu utilidad en el papel no sea significativa o probablemente no exista. Entonces, a la hora de pagar el impuesto, vas a caer o en el rango más bajo, que es de un 10% de la utilidad, o simplemente no vas a pagar impuestos. Y también nos pregunta si existen opciones de financiamiento bancario. Llegó un poquito más tarde, así que no alcanzó a escuchar esa respuesta. Bueno, digamos que para ir aclarando, obviamente esto es parte de nuestra asesoría también en cuanto a tener reuniones con contadores como tal que se dedican a esto, aquí ya me está confirmando, y todo lo que tiene que ver con inversiones, por ejemplo, aquí en San Luis, se puede pagar desde un 1.5% alrededor hasta un 5.5% en todo lo que tiene que ver con este impuesto de renta. Es un tema mucho más profundo para evaluarlo con los contadores, pero muchas veces lo que no se hace es pagar en los primeros años por ese ejercicio que explicaba Cristian anteriormente, que contablemente se le da un manejo de depreciación fiscal por la cantidad de años que lleva construida la propiedad. Estamos hablando de propiedades de 40, 50, 60 años, que al ser completamente remodeladas, esos 60 años pues es diferente cuando hablamos de una propiedad completamente nueva. Entonces, para digamos que entrar en ese ejercicio, hablamos de un porcentaje, pero es una generalidad, no es el caso específico, y por eso es importante hacer mención de esto, porque pues no necesariamente vamos a tener que pagar este impuesto. Y la otra pregunta que hacías, que me mencionaste, Paula, sobre la que nos están haciendo de financiamiento. Tenemos financiamiento en algunas zonas como tal. San Luis está entrando en este momento en todo este ejercicio de financiación. Por eso hay propiedades tan económicas en donde aún hoy en día el ejercicio que se está realizando es de contado. Para pagar financiación tenemos que esperar un par de meses más, yo creo, para que ya todo el stock que se tiene pueda aplicarse directamente con financiación, como lo hablamos anteriormente. Estas propiedades hoy en día todavía manejan en su gran mayoría un pago de contado, pero lo que es Filadelfia y Baltimore seguimos teniendo este tipo de financiación, que es préstamo privado, en donde nos prestan hasta un 70% del valor de la propiedad, con tasas alrededor del 9%, y es de solo intereses, pero en muy poco tiempo estaremos entrando. Por ahora estas oportunidades se tienen de contado. Roberto, para complementar, disculpa, comentarte que el sábado estuvimos en la Radio Agricultura, en un programa que se llama La Ruta Inmobiliaria, y yo creo que hay una pregunta que me hicieron que es bastante atingente, que me gustaría mencionarla acá, es cómo los inversionistas se aseguran que efectivamente ese dinero, me dijeron, ¿qué pasa si hay una pirámide y después Cristian Martínez se va, desaparece, porque son inversiones de otro lado? Bueno, y mencionar efectivamente lo que tú lo dijiste, y sí lo quiero recalcar, que todo esto no pasa por nosotros. Hay un scroll engine, perdón, que llega a dinero, y si es que no está propiedad inscrita a nombre de la persona que compra este chileno o de la empresa que crea chileno, no. Y si es que no queda inscrita correctamente, ese dinero se vuelve a Chile. Entonces esa es una seguridad para nuestros inversionistas, porque van a ver tickets de $55.000. Van a decir, oye, porque en Chile $55.000, Roberto, para que te haga una idea, bueno, lo hemos conversado muchas veces, son propiedades que prácticamente no existen.
y una rentabilidad del 11%. Entonces, ¿cómo va a obtener la seguridad de que va a obtener realmente el retorno? Bueno, nosotros somos inversionistas, Crece Inmobiliario, ya una empresa con trayectoria, que lleva mucho tiempo, y los que estamos trabajando y respaldando detrás, eso, estamos súper ubicados y aparecemos constantemente en distintas partes, en distintos medios, pero independiente de eso, porque hay muchos frescolinos que también que aparecen en distintos medios, pues, y se hace, el dinero está en esa casa fiduciaria que mencionaba Roberto y Paula, y no se va a liberar hasta que la propiedad quede realmente inscrita. Y además de eso, también en nuestra reunión individual les vamos a dar información de quién es ABC, de quién es A&P, que ustedes también vean, se queden con la tranquilidad de que son empresas que llevan años, llevan trayectoria, y quién es Fortune, quién es Lennar, también en la zona de Florida, también se queden con toda la tranquilidad que están haciendo un muy buen negocio. Y también mencionarle que desde el año 2019, desde octubre de 2019 a la fecha, ha crecido un 400% de chilenos en Estados Unidos, un 400%. Y se estima que solamente en los 2 primeros meses del año 2021 versus los 2 primeros meses del año 2020 ha crecido ya un 600%. ¿Por qué? Porque ven que es una muy buena opción, muy rentable, diversifican el riesgo, atomizan también el riesgo en distintos países y una buena rentabilidad. Y qué mejor a esos precios que acá en Chile no los tenemos. Entonces, por ahí darle también la tranquilidad a nuestros clientes y el retorno en dólar y una economía estable. Qué mejor. No, Sí, les quiero dar las gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, como Crece Inmobiliario, y también visitar nuestra página en www.creceinmobiliario.com. Cualquier duda que ustedes tengan nos pueden contactar, podemos agendar reuniones privadas, personalizadas, y entregarles toda la información que sea necesaria para ayudarlos a encontrar las mejores opciones de inversión en Estados Unidos. Así que muchas gracias a todos por su participación, y un ejecutivo de todas maneras se contactará con ustedes ya mañana para poder solucionar cualquier duda que ustedes tengan. Así que muchas gracias. gracias. Que estén muy Gracias, bien. Roberto. Gracias a todos. A Mucho ustedes. éxito. Que estén muy bien. Bien. Chao, hasta luego.